Mi novia me dejó por un influencer que vivía la vida que yo nunca le iba a dar. Hoy la vi pidiendo trabajo en la agencia donde trabajo. Nunca pensé que la vida me pondría frente a una escena tan irónica. Entré a la sala de entrevistas con un café en una mano y una carpeta en la otra. Era un lunes cualquiera. Teníamos que contratar a un nuevo ejecutivo de cuentas para la agencia de marketing, donde llevaba casi 8 años trabajando. Había 3 candidatos esperando. Saludé con una sonrisa automática, dejé los documentos sobre la mesa y levanté la vista para comenzar la entrevista. Entonces la vi. Estaba sentada al fondo de la mesa, con un traje negro sencillo y una carpeta apoyada sobre las piernas. Tenía el cabello recogido y evitaba mirar a los demás candidatos. Parecía nerviosa. Mucho más nerviosa de lo que jamás la había visto. Cuando nuestros ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Valentina, la mujer que, 2 años antes, había terminado nuestra relación diciéndome que yo jamás podría darle la vida que ella quería. La mujer que se fue con un influencer famoso porque, según ella, él representaba todo lo que yo nunca sería. Durante unos segundos ninguno de los dos reaccionó. Después bajó la mirada, como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar del mundo. Yo respiré hondo, me senté, y fingí que aquello era una entrevista como cualquier otra. Pero por dentro solo podía pensar en una cosa: ¿cómo había terminado aquí? La última vez que supe de ella aparecía viajando por el mundo, posando frente a hoteles de lujo, autos deportivos y playas paradisíacas junto al hombre por el que me había dejado. Ahora estaba esperando una oportunidad laboral en la empresa donde yo dirigía uno de los departamentos más importantes. Jamás imaginé que nuestras vidas volverían a cruzarse de esa manera. Hola a todos. Nunca había escrito algo tan personal en Internet, pero después de lo que pasó esta semana, siento que necesito una opinión de personas que no me conozcan. Tengo 31 años y trabajo como director de cuentas en una agencia de marketing digital. Entré a la empresa como practicante cuando tenía 23. Mi primer escritorio estaba literalmente al lado de la impresora. Hacía informes, organizaba archivos, preparaba presentaciones y cuando era necesario, hasta iba por café para las reuniones. Nunca me molestó. Siempre pensé que, si hacía bien mi trabajo, tarde o temprano tendría oportunidades. Y así fue. Ascenso tras ascenso, terminé construyendo una carrera de la que hoy me siento orgulloso. No soy millonario. No conduzco un carro de lujo. No viajo todos los meses. Pero tengo estabilidad, un buen equipo de trabajo y una vida tranquila. Hace unos años, sin embargo, pensaba que todo eso era insuficiente. No porque yo lo creyera, sino porque alguien a quien amaba me hizo sentir que nunca sería suficiente. Esa persona era Valentina. Nos conocimos en una fiesta organizada por unos amigos de la universidad. Ella estudiaba diseño de modas. Yo acababa de conseguir mi primer empleo estable. Recuerdo perfectamente la primera conversación que tuvimos. Mientras todos bailaban, nosotros terminamos hablando durante casi 2 horas sobre música, películas y los lugares que queríamos conocer algún día. Tenía una facilidad increíble para hacer que cualquier conversación resultara interesante. Era espontánea, divertida, muy sociable, completamente distinta a mí. Yo siempre fui reservado, de esos que prefieren escuchar antes que hablar. Tal vez por eso me llamó tanto la atención. Sentía que ella llenaba cualquier lugar con su energía. Comenzamos a salir pocas semanas después. Los primeros años fueron realmente buenos. Vivíamos en un apartamento pequeño que alquilábamos entre los dos. No teníamos lujos, pero tampoco los necesitábamos. Los viernes pedíamos pizza y veíamos películas hasta la madrugada. Los domingos visitábamos a nuestros padres o salíamos a caminar por la ciudad sin un plan específico. Éramos felices con muy poco. Al menos eso pensaba yo. Valentina siempre había soñado con conocer el mundo. Tenía una lista enorme de países que quería visitar: Italia, Japón, Grecia, Islandia. Cada vez que veía una fotografía de algún lugar nuevo decía exactamente la misma frase: algún día vamos a estar ahí. Yo sonreía y respondía: claro que sí, solo tenemos que tener un poco de paciencia. Ella también sonreía. Aunque, con el paso del tiempo, empecé a notar que esa respuesta dejaba de convencerla. Mi prioridad siempre fue construir algo sólido, ahorrar, invertir, crecer profesionalmente. Prefería esperar unos años y hacer las cosas bien antes que endeudarme solo por aparentar una vida que no podía mantener. Valentina, en cambio, empezó a pensar diferente. Al principio fueron comentarios pequeños, inofensivos. Mientras cenábamos podía decir algo como: ¿te imaginas despertar todos los días frente al mar? O enseñarme el video de alguna pareja viajando por Europa. Yo respondía con naturalidad: algún día también iremos. Pero poco a poco esos comentarios dejaron de ser simples sueños. Comenzaron a convertirse en comparaciones.
Y yo todavía no entendía que ese sería el principio del fin. Al principio no le di demasiada importancia. Creo que cualquiera que tenga redes sociales termina viendo la vida de personas que parecen tenerlo todo. Viajes, ropa de diseñador, restaurantes exclusivos, hoteles 5 estrellas, autos deportivos, parejas perfectas. Pensé que Valentina simplemente disfrutaba ese tipo de contenido, igual que millones de personas. Pero poco a poco dejó de verlo como entretenimiento. Comenzó a verlo como una meta. Y, sin darme cuenta, empezó a comparar nuestra vida con la de personas que solo conocía a través de una pantalla. Una noche estábamos cenando en un restaurante sencillo cerca del apartamento. Era nuestro lugar favorito. Habíamos ido tantas veces que los meseros ya nos conocían por nuestros nombres. Mientras esperábamos la comida, ella me mostró un video. Era una pareja bajando de un helicóptero en una isla privada. «Mira esto», dijo sonriendo. Observé el celular unos segundos. Se ve increíble. Ella apagó la pantalla y me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Tú nunca sientes que estamos viviendo demasiado despacio? Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? A todo. Siempre estamos esperando ahorrar, esperando ascender, esperando viajar, esperando comprar algo mejor, esperando hacer realidad nuestros planes. Me quedé unos segundos pensando antes de responder. Porque así funciona la vida para la mayoría de las personas. Ella negó lentamente con la cabeza. No para todos. Aquella conversación terminó ahí. Pero fue la primera vez que sentí que estábamos mirando el futuro desde lugares completamente distintos. Con el paso de los meses, las comparaciones se hicieron cada vez más frecuentes. Si alguien anunciaba que había comprado un apartamento, ella decía, ¿ves? Hay personas de nuestra edad que ya lo lograron. Si aparecía una pareja viajando por Europa, ellos sí saben disfrutar la vida. Si algún influencer enseñaba un automóvil nuevo, qué bonito debe ser no tener que preocuparse por el dinero. Yo intentaba mantener los pies sobre la tierra. Le recordaba que muchas cosas en Internet no eran lo que parecían. Después de todo, trabajaba en marketing. Sabía perfectamente cuánto podía cambiar una imagen dependiendo del ángulo, la edición o la historia que se quisiera contar. Pero mis argumentos cada vez parecían convencerla menos. Todo cambió el día que me habló por primera vez de Adrián. Era uno de los influencers de estilo de vida con más crecimiento en ese momento. Publicaba videos viajando por distintos países, colaboraciones con marcas de lujo y contenidos sobre emprendimiento. Tenía cientos de miles de seguidores. Al principio solo me enseñaba algunos de sus videos. Mira este hotel. Mira este restaurante. ¿Te imaginas vivir así? Yo sonreía. Claro, también me imagino ganar la lotería. Ella ya no se reía como antes. Un sábado me pidió que la acompañara a un encuentro con seguidores, donde Adrián iba a estar firmando autógrafos y tomándose fotografías. Acepté sin pensarlo demasiado. Creí que sería una salida diferente. Había muchísima gente. Después de casi 2 horas de fila llegó nuestro turno. Adrián fue amable. Se tomó una foto con Valentina. Conversó con ella menos de 1 minuto. Y seguimos caminando. Para mí aquello había terminado. Pero para ella parecía haber sido el mejor momento de la semana. Todo el camino de regreso habló de lo cercano que le había parecido, de su actitud, de su carisma, de cómo trataba a las personas. No le di importancia, hasta que, unos días después, empezó a contarme que él reaccionaba a algunas de las historias que ella publicaba. Primero fue un simple «me gusta», luego un emoji. Después, respuestas cortas. Valentina estaba emocionada. Cada vez que sonaba una notificación, sonreía de una manera que hacía tiempo no veía. Yo intentaba convencerme de que era normal. Al fin y al cabo, muchos creadores interactúan con sus seguidores, pero las conversaciones comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Una noche estábamos viendo una película. Su celular vibraba cada pocos minutos. Ella respondía inmediatamente, sin despegar la vista de la pantalla. Cuando terminó la película le pregunté con naturalidad, ¿con quién hablas tanto? Respondió sin levantar la mirada. Con Adrián. Sentí una pequeña incomodidad. ¿Y de qué hablan? De muchas cosas. Dice que le gusta mi contenido. Me alegró por ella. De verdad. Pensé que quizá podría abrirse alguna oportunidad profesional. Pero las semanas siguientes empezaron a ocurrir pequeñas cosas que, por separado, no significaban mucho. Juntas, eran difíciles de ignorar. Valentina comenzó a cuidar muchísimo más su imagen. Compró ropa nueva. Pasaba horas preparando fotografías. Cada salida tenía que convertirse en contenido. Si íbamos a cenar, primero había que grabar. Si visitábamos un lugar bonito, antes de disfrutarlo, había que tomar decenas de fotos. Una tarde condujimos casi 1 hora para conocer un mirador que ella quería visitar desde hacía tiempo. Cuando llegamos, sacó el celular inmediatamente.
Durante 40 minutos grabó videos, cambió de ropa 2 veces y buscó diferentes ángulos para conseguir la toma perfecta. Cuando terminó, guardó el teléfono. Bueno, ya nos podemos ir. La miré sorprendido. ¿No quieres quedarte un rato? Negó con la cabeza. Ya grabé todo lo que necesitaba. Mientras regresábamos a casa, tuve una sensación extraña. Antes hacíamos planes para crear recuerdos. Ahora parecía que los recuerdos solo servían para crear contenido. Poco después, empecé a notar otro cambio. Valentina ya no me contaba todo. Había conversaciones que terminaban en cuanto sonaba una notificación. Había sonrisas dirigidas a la pantalla que antes eran para mí. Y, aunque nunca encontré nada que demostrara una infidelidad, sentía que poco a poco, alguien estaba ocupando un lugar que antes me pertenecía. No sabía si estaba exagerando, o si simplemente me estaba negando a aceptar una realidad que tenía frente a los ojos. La respuesta llegaría unas semanas después, y cambiaría nuestra relación para siempre. Durante varias semanas intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. No quería convertirme en el novio celoso que veía problemas donde no los había. Así que decidí hablar con Valentina antes de sacar conclusiones. Una noche, mientras cenábamos en el apartamento, le pregunté con tranquilidad: ¿sientes que algo cambió entre nosotros? Ella levantó la vista del plato. ¿Por qué lo dices? Últimamente estás distante. Siento que hablamos menos, que estás más pendiente del celular que de cualquier otra cosa. Guardó silencio unos segundos. Después sonrió, pero no fue una sonrisa natural. Estás exagerando. Quise creerle. De verdad quise hacerlo. Sin embargo, los días siguientes parecían demostrar lo contrario. Cada vez compartíamos menos tiempo juntos. Si yo llegaba temprano del trabajo, ella estaba editando videos. Si le proponía salir a caminar, decía que tenía una colaboración pendiente. Si intentábamos ver una película, el teléfono sonaba constantemente. Y casi siempre era la misma persona, Adrián. Una tarde llegué antes de lo habitual. Había comprado su postre favorito porque quería sorprenderla. Cuando entré al apartamento estaba vacío. Le escribí: ¿dónde estás? No respondió durante casi una hora. Finalmente llegó un mensaje. Salí con unas amigas. Ya voy para la casa. No pregunté más. Pero esa misma noche ocurrió algo que no pude ignorar. Mientras ella se duchaba, su celular vibró varias veces sobre la mesa del comedor. No tenía intención de revisarlo. Jamás había invadido su privacidad. Pero la pantalla se iluminó justo frente a mí. Solo vi una notificación. Nada más. Adrián, la pasé increíble hoy. Sentí un vacío en el estómago. No abrí el mensaje. No desbloqueé el teléfono. Simplemente me quedé inmóvil. Cuando salió del baño, tomó el celular casi de inmediato. Leyó la conversación. Y sonrió. No pregunté nada esa noche. Necesitaba pensar con la cabeza fría. Al día siguiente le pedí que habláramos. Fuimos a una cafetería cerca del apartamento. No quería discutir en casa. Cuando nos sentamos, fui directo al punto. ¿Está pasando algo entre tú y Adrián? Valentina suspiró profundamente. No parecía sorprendida por la pregunta, solo cansada. No hemos hecho nada. No fue eso lo que pregunté. Volvió a guardar silencio. Nos llevamos muy bien. Eso ya lo sé. ¿Pero pasa algo más? Tardó varios segundos en responder. No lo sé. Aquella respuesta me dolió más que un sí o un no, porque significaba que ella misma llevaba tiempo haciéndose la misma pregunta. Le pedí que fuera completamente sincera. Que, si nuestra relación ya no la hacía feliz, prefería saberlo antes que seguir viviendo una mentira. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Sebas, tú nunca me has tratado mal. Nunca me has faltado al respeto. Nunca me has hecho daño. Entonces, ¿qué está pasando? Pregunté. Respiró hondo. Siento que nuestras vidas van por caminos diferentes. Le pedí que me explicara. Y lo hizo. Me dijo que admiraba mi disciplina, mi esfuerzo, mi responsabilidad, pero que sentía que yo estaba conforme con una vida demasiado sencilla, que siempre hablaba de ahorrar, de planificar, de esperar el momento correcto. Ella, en cambio, quería vivir experiencias ahora, viajar, conocer el mundo, tomar riesgos. Sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido. Intenté explicarle que construir una vida estable también era una forma de cumplir sueños, que muchas personas aparentaban una riqueza que en realidad no tenían. Pero mientras hablaba me di cuenta de algo. Ella ya no estaba intentando entenderme. Solo esperaba que terminara de hablar. Aquella conversación terminó sin gritos, sin insultos, sin portazos, solo con una sensación de que algo se había roto definitivamente. Durante las siguientes 2 semanas convivimos casi como compañeros de apartamento. Dormíamos en la misma cama. Pero apenas hablábamos. Las cenas eran silenciosas, las mañanas eran incómodas, y ninguno parecía tener el valor de decir lo que ambos ya sabíamos.
Hasta que un viernes llegué del trabajo y encontré una maleta abierta sobre la cama. Valentina estaba doblando su ropa. La observé durante varios segundos antes de preguntar, ¿qué significa esto? Dejó de guardar ropa, respiró profundamente, y respondió con una calma que todavía hoy me cuesta olvidar. Creo que lo mejor es que nos separemos. Sentí que el mundo se detenía. ¿Por él? No respondió enseguida. Solo bajó la mirada. Finalmente dijo, quiero intentar una vida diferente. La miré fijamente. ¿Con Adrián? Esta vez sí contestó. Sí. No trató de mentirme. No intentó buscar excusas. Simplemente reconoció que quería descubrir si la vida que él mostraba era realmente la vida que ella siempre había soñado. Mientras terminaba de cerrar la maleta, se acercó hasta donde yo estaba. Tenía los ojos llorosos, pero también una extraña seguridad. Entonces pronunció la frase que jamás pude olvidar. Sebastián, tú eres un buen hombre, pero él vive la vida que tú nunca vas a poder darme. No respondí. Sentía que cualquier palabra sería inútil. La acompañé hasta la puerta. La vi salir del apartamento y escuché cómo el ascensor se cerraba. Pensé que ese sería el último momento en que sabría de ella. No imaginaba que, 2 años después, el destino nos volvería a poner frente a frente. Y que ese encuentro sería solo el comienzo de una historia mucho más inesperada. Actualización 1. Hola de nuevo. No esperaba volver tan pronto. Cuando publiqué mi historia pensé que recibiría unos cuantos comentarios y nada más. Sin embargo, al despertar al día siguiente tenía cientos de notificaciones. La mayoría de las personas no hablaban de mi ruptura. Hablaban del reencuentro con Valentina en la agencia. Muchos querían saber si la habían contratado. Otros decían que el karma finalmente había hecho su trabajo. Y varios me advirtieron que tuviera cuidado de no mezclar mis emociones con mi trabajo. Estos fueron algunos de los comentarios que más se repitieron. Usuario 1. No confundas una entrevista laboral con una oportunidad para ajustar cuentas. Si ella fue injusta contigo, la mejor venganza es actuar con profesionalismo. Ese comentario recibió miles de votos positivos. Y tenía razón. Por más daño que me hubiera hecho, yo ocupaba un cargo de responsabilidad. No podía permitir que mi historia personal afectara una decisión profesional. Usuario 2. No te creas todo lo que te contó sobre el influencer. Espera a conocer la historia completa. La gente suele omitir las partes donde también se equivocó. Ese comentario me hizo pensar. Hasta ese momento, solo había escuchado una versión muy resumida de lo ocurrido. No sabía qué había pasado realmente durante esos 2 años. Usuario 3. Si la contratan, mantén una distancia profesional. No intentes recuperarla ni demostrarle que ahora te va mejor. Eso solo abrirá heridas que ya empezaron a cerrar. Admito que ese comentario me incomodó, porque me hizo preguntarme algo que no quería responder. ¿De verdad había superado la ruptura? Creía que sí, pero verla de nuevo removió recuerdos que llevaba mucho tiempo enterrados. Usuario 4. Las redes sociales arruinan más relaciones de las que la gente imagina. No por culpa de la tecnología, sino por las comparaciones constantes. Ese fue, probablemente, el comentario con el que más estuve de acuerdo. Durante mucho tiempo pensé que había perdido a Valentina por culpa de un influencer. Ahora empezaba a creer que la había perdido mucho antes. La perdí el día que nuestra vida dejó de parecerle suficiente. 2 días después de publicar la historia, recibí una llamada de Laura, la directora de Recursos Humanos. Sebastián, ¿tienes un momento? Subí a su oficina. Después de revisar algunos asuntos del departamento, fue directamente al tema. Ya tomamos una decisión sobre la vacante. Asentí. ¿Quién quedó? Sonrió ligeramente. Valentina. No sentí alegría, pero tampoco rabia, solo una extraña sensación de incredulidad. De todas las empresas de la ciudad, había terminado trabajando exactamente donde yo llevaba casi una década construyendo mi carrera. Laura continuó. Quiero preguntarte algo antes de que empiece el lunes. Sabemos que tuvieron una relación. ¿Crees que pueda haber algún inconveniente trabajando juntos? Respondí sin pensarlo demasiado. Mientras todo sea profesional, no. Ella pareció tranquila con mi respuesta. Perfecto. Entonces el próximo lunes se incorpora al equipo de cuentas. Salí de la oficina con sentimientos encontrados. No podía evitar recordar la última vez que Valentina había visto mi trabajo. En aquella época, yo apenas era un ejecutivo junior. Más de una vez me había dicho que el mundo corporativo era demasiado lento, que nunca entendería cómo podía pasar tantas horas en una oficina. Ahora, era precisamente esa oficina la que le estaba dando una nueva oportunidad. El lunes llegó más rápido de lo que imaginaba. Todo el equipo se reunió para darle la bienvenida. Valentina saludó a cada uno con una sonrisa educada. Cuando llegó hasta mí hubo un silencio incómodo. Los demás compañeros no conocían nuestra historia. Para ellos solo éramos 2 colegas presentándose.
Le tendí la mano. Bienvenida al equipo. Ella dudó apenas un segundo antes de estrecharla. Gracias, Sebastián. La reunión continuó con normalidad. Le asignaron un escritorio a pocos metros del mío. Durante toda la mañana apenas cruzamos un par de palabras relacionadas con el trabajo. Parecía decidida a demostrar que podía ganarse el puesto por mérito propio. Y debo reconocer algo. Era buena, muy buena. Aprendía rápido. Tomaba apuntes de todo. Preguntaba cuando tenía dudas. No buscaba llamar la atención. No intentaba hacérsela simpática con nadie. Era una versión completamente distinta de la mujer que recordaba. Sin embargo, había algo que no dejaba de llamarme la atención. Cada vez que alguien mencionaba redes sociales, campañas con influencers o colaboraciones digitales, su expresión cambiaba por completo. Dejaba de sonreír, bajaba la mirada y permanecía en silencio. No entendía por qué. Hasta que, una tarde, al salir de la oficina, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Mientras caminábamos hacia el ascensor, un compañero reconoció el rostro de Valentina. La señaló con sorpresa y dijo: «Espera, ¿tú no eras la novia de ese influencer famoso?». El pasillo quedó completamente en silencio, y la expresión de Valentina me hizo entender que aquella era una pregunta que llevaba meses intentando evitar. Actualización 2. La pregunta de mi compañero dejó el pasillo completamente en silencio. Valentina se quedó inmóvil. Durante unos segundos pensé que simplemente iba a ignorarlo, pero terminó sonriendo con evidente incomodidad. Sí, hace tiempo. Mi compañero pareció emocionado. Yo los seguía. Tenían un montón de fotos viajando. Siempre pensé que ustedes seguían juntos. Ella bajó la mirada. No, eso terminó hace bastante. Nadie volvió a decir nada. Las puertas del ascensor se abrieron y todos entramos en silencio. Cuando llegamos al primer piso, los demás se despidieron y salieron hacia el parqueadero. Solo quedamos Valentina y yo. Pensé que cada uno tomaría un camino diferente. Sin embargo, antes de que pudiera irme, escuché su voz. ¿Tienes 5 minutos? La miré. Parecía nerviosa, como si llevara varios días reuniendo el valor para hacer esa pregunta. Acepté. Cruzamos la calle hasta una cafetería pequeña que quedaba frente a la oficina. Era curioso. Años atrás, habíamos ido muchas veces a ese mismo lugar cuando todavía éramos pareja. Nos sentamos frente a frente. Durante casi un minuto, ninguno habló. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Gracias, fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque pudiste hacer que no me contrataran, y no lo hiciste. Negué con la cabeza. Nunca pensé hacerlo. Suspiró con alivio. Después comenzó a mover la taza de café entre las manos. Hay algo que quiero contarte. No porque espere que me perdones. Simplemente porque creo que te mereces conocer la verdad. Asentí en silencio. Cuando me fui contigo estaba convencida de que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Pensaba que Adrián era exactamente la persona que mostraba en internet. Que los viajes eran constantes. Que el dinero nunca era un problema. Que esa felicidad era real. Sonrió con tristeza. Descubrí muy rápido que casi nada era como parecía. Me contó que muchos de los hoteles donde aparecían solo eran colaboraciones de una noche. Que varios de los carros deportivos pertenecían a empresas que los prestaban para grabaciones. Que incluso algunos apartamentos donde filmaban contenido se alquilaban únicamente por unas horas. Yo la escuchaba sin interrumpir. Era exactamente lo que tantas veces había intentado explicarle. Pero ahora ya no tenía sentido decir, te lo dije. Ella continuó. Lo peor no fueron las apariencias. Lo peor era vivir para ellas. Si un viaje no generaba suficientes reproducciones, era considerado un fracaso. Si una publicación no tenía el alcance esperado, todo el día se arruinaba. Las cenas se enfriaban porque primero había que grabarlas. Las vacaciones dejaban de ser vacaciones. Todo giraba alrededor del algoritmo. Hizo una pausa antes de continuar. Yo ya no era su pareja, era parte de su contenido. Aquella frase me impactó. Nunca la había visto hablar con tanta sinceridad. ¿Y cuándo terminó todo? Miró por la ventana antes de responder. El día que dejaron de llegar varios contratos importantes. No entendí. Ella me explicó que, durante meses, Adrián había mantenido un estilo de vida muy por encima de lo que realmente podía sostener. Cuando algunas marcas dejaron de renovar campañas, comenzaron los problemas. Viajes cancelados, deudas, estrés constante y discusiones casi todos los días. Según ella, fue entonces cuando conoció a una persona completamente distinta. Impaciente, fría, obsesionada con los números, con las visitas, con el dinero. Una noche me dijo algo que nunca voy a olvidar. La observé en silencio. Me dijo que las personas eran reemplazables, pero un perfil con millones de seguidores no. No supe qué responder. Era una frase dura.
Pero, viendo la expresión de Valentina, entendí que era completamente cierta. Terminó el café y respiró profundamente. Nos separamos pocos meses después. Intenté empezar de nuevo. Busqué trabajo donde pude. Pero durante mucho tiempo la gente solo me conocía como la novia del influencer. Nadie parecía interesado en lo que realmente sabía hacer. Comprendí entonces por qué había llegado a nuestra agencia. No estaba buscando fama. Estaba intentando recuperar una carrera. Antes de despedirnos me hizo una última pregunta. ¿Puedo pedirte un favor? La miré sin decir nada. Si algún día alguien habla de mi pasado aquí en la oficina, ¿podrías dejar que sea yo quien lo explique? Asentí. Es tu historia. Te corresponde a ti contarla. Por primera vez desde que nos reencontramos, sonrió con un poco de tranquilidad. Gracias. Nos despedimos y cada uno tomó un camino distinto. Mientras conducía hacia mi casa, no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo. Durante 2 años imaginé ese momento de muchas maneras. Pensé que sentiría satisfacción al verla caer. Pensé que querría demostrarle que yo había salido adelante. Incluso imaginé que le reclamaría por todo el daño que me hizo. Pero no ocurrió nada de eso. Lo único que sentía era una mezcla de compasión y alivio. Compasión porque era evidente que había pagado un precio muy alto por perseguir una vida que solo existía frente a una cámara. Y alivio porque, por primera vez desde nuestra ruptura, entendí que el problema nunca fui yo. Durante meses me pregunté qué tenía Adrián que yo no. La respuesta era sencilla. Tenía una imagen cuidadosamente construida para que millones de personas desearan vivir como él. Pero una imagen no siempre refleja una vida. Las semanas siguientes trabajamos juntos casi todos los días. Nuestra relación era estrictamente profesional. Nos saludábamos por las mañanas, comentábamos campañas, asistíamos a reuniones. Y nada más. Los rumores dentro de la oficina duraron poco. La mayoría de las personas estaba demasiado ocupada con su propio trabajo como para seguir hablando del pasado de una compañera. Valentina empezó a destacar rápidamente. Los clientes la apreciaban. Era organizada, creativa, y tenía una facilidad increíble para resolver problemas bajo presión. Un viernes, después de una reunión especialmente complicada, uno de los clientes nos felicitó por el proyecto. Cuando salimos de la sala, Valentina se acercó. Hace mucho que no me sentía orgullosa de mi trabajo. Sonreí. Te lo ganaste. Ella bajó la mirada unos segundos. ¿Sabes qué es lo más irónico? Negué con la cabeza. Cuando estaba con Adrián, millones de personas pensaban que tenía la vida perfecta, y yo me sentía completamente vacía. Ahora nadie sabe quién soy, y duermo tranquila. Aquella frase se quedó conmigo todo el fin de semana, porque resumía perfectamente todo lo que había ocurrido. El lunes siguiente recibí una notificación de Reddit. Mi publicación seguía recibiendo comentarios. Muchísimas personas me preguntaban si Valentina estaba intentando volver conmigo. La respuesta era sencilla. No. Nunca me insinuó nada. Nunca buscó una segunda oportunidad. Y, siendo completamente honesto, yo tampoco. Lo que existía entre nosotros ya no era amor. Era aprendizaje. Ella había aprendido que las redes sociales podían vender una ilusión muy convincente. Yo había aprendido que jamás debía medir mi valor comparándome con la vida que otros aparentaban tener. Actualización final. Han pasado 8 meses desde que publiqué mi primera historia. Muchos me escribieron preguntando qué ocurrió al final. Así que aquí está el cierre. Valentina sigue trabajando en la agencia. Hace poco fue ascendida. Se ganó ese puesto por su esfuerzo, no por conocerme. Hoy tenemos una buena relación profesional. Nos respetamos. A veces conversamos unos minutos durante el almuerzo. Pero ambos entendimos que algunas historias existen para enseñarte algo, no para repetirse. Hace unos meses también supe qué pasó con Adrián. Su contenido perdió mucha relevancia. Las marcas importantes dejaron de contratarlo con la misma frecuencia y terminó alejándose de las redes durante un tiempo. No sentí alegría al enterarme. Tampoco tristeza. Simplemente comprendí que una vida construida únicamente para impresionar a los demás suele ser mucho más frágil de lo que parece. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que terminaría agradeciendo aquella ruptura, me habría reído en su cara. En ese momento sentía que había perdido a la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida. Hoy entiendo que no perdí mi futuro. Solo perdí a una persona cuyos sueños ya no eran compatibles con los míos. Ella quería una vida que pareciera extraordinaria. Yo solo quería una vida que fuera real. Y, con el tiempo, descubrí que la tranquilidad vale mucho más que cualquier fotografía perfecta en Internet. Si esta historia sirve para que alguien deje de compararse con lo que ve en redes sociales, entonces habrá valido la pena contarla. Porque detrás de muchas vidas perfectas hay deudas, ansiedad, presión y una enorme necesidad de aparentar. Y detrás de una vida sencilla,
Muchas veces se encuentra algo mucho más difícil de conseguir: paz.